Siguen diciendo que al presidente Chávez lo apoyan los ignorantes, siguen diciendo que al presidente Chávez lo apoyan las hordas violentas, siguen diciendo que el pueblo que apoya a la revolución o que apoya al comandante Chávez lo hizo por una obligación. Entonces, bueno, eso es un desconocimiento de lo que es la política del presidente Chávez o lo que ha venido conformándose en el crecimiento político e ideológico de nuestro pueblo. Es como que nosotros cayéramos en desconocer lo que fue el trabajo de la oposición. Tenemos que reconocer que hubo un buen trabajo por parte de ellos, que lamentablemente el pueblo no lo favoreció a ellos en la decisión. Y que también tenemos que agradecer, y no tanto agradecer, porque yo creo que el candidato de la oposición, Capriles Radonsky, reconoció los resultados para evitar que, bueno, hubiese en el país algún conflicto o algún desorden social. Y él pues lo hace también en representación de los intereses de él, de su familia y de los que a él lo apoyaron, porque sabían que no le convenía a nadie un problema de ese tipo, pues un problema de desconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral, donde hubo pues bueno una contundente victoria. El presidente Chávez está superando al candidato de la oposición por aproximadamente 11 puntos porcentuales, lo que significan casi 1.600.000 votos o 700.000 votos de diferencia. Entonces, bueno, es parte de que, bueno, que ahora empecemos nosotros a reconstruir lo que de alguna forma, pues con toda la campaña que la oposición, como decíamos hace rato, reconocemos que hizo un trabajo en cuanto a reconocer los resultados, pero que la campaña no fue lo más ideal, o la campaña no corresponde o no correspondió a la madurez política que el pueblo venezolano ha venido asumiendo. Entonces, bueno, nosotros en vista de todo este panorama, de todo este contexto de cosas que hemos venido nosotros viendo, lo que está ocurriendo, bueno, aquí tenemos el comandante Chávez gana con 8.161.640, lo que representa el 55,12% de los electores que ese día participaron en las votaciones. Y el candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, obtuvo 6.554.725 votos, lo que corresponde al 44,26% de la votación, de todos los que el 7 de octubre fuimos a manifestar el apoyo por una u otra opción. Entonces, bueno, ahora, bueno, ya tenemos al presidente Chávez por 6 años más. Esperemos que este sexenio del presidente Chávez pues venga cargado de todo ese amor, de toda esa moral, de toda esa buena política que ha venido recibiendo el pueblo de Venezuela desde que el presidente asume, valga la redundancia, asume como presidente. Y pues que bueno, eso es lo que ocurrió el 7 de octubre, precisamente fue un reconocimiento, una demostración de que Venezuela cambió para siempre. Bueno, para ese momento de que ya tenemos como presidente del periodo que arranca en enero al comandante Hugo Chávez, bueno, el Táchira, el factor de la revolución del Táchira, estaba sin un candidato por la fuerza revolucionaria. Bueno, ya el día de hoy tenemos al camarada José Gregorio Bielma Mora como candidato pues a la gobernación del estado Táchira. Es una persona muy reconocida, hasta muchos compañeros amigos amigos que son o que militan o que creen en la oposición, han manifestado de que Bielma Mora es un buen gerente y que puede venir a hacer muchas cosas bien y que bueno, que ellos le darán el apoyo. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa candidatura, nosotros la estamos apoyando, es la candidatura de que orientó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías,
Y bueno, nosotros del lado de nosotros tenemos al candidato, tenemos un candidato sólido, tenemos una participación importante de todos los factores de la revolución. Hoy tuvimos la oportunidad de asistir a una rueda de prensa que se dio en la ciudad de San Cristóbal, donde los partidos que conforman el gran polo patriótico, lo que son los camaradas del PCB, los camaradas del MEP, los camaradas de la UPB, los camaradas de IPC, los camaradas de Redes, los camaradas del PPT, están dándole el apoyo a la candidatura de José Gregorio Bielma Mora. Entonces, bueno, nosotros pues de este lado tenemos candidatos, la oposición pues todavía están en esa diatriba entre William Méndez, ex alcalde de la ciudad de San Cristóbal, y el actual gobernador Pérez Vivas. Y lo que se vio pues en la prensa regional el día de hoy es que ellos van a hacer una encuesta o una especie de encuesta, una especie de estudio de opinión, y quien resulte triunfador en ese estudio de opinión apoyará al otro candidato. Lo manifestó el gobernador Pérez Vivas y lo manifestó William Méndez. Entonces, bueno, ese es el panorama que nosotros tenemos de lo nacional a lo regional, y por supuesto después de pasado todo este periodo de ahora que arranca la campaña de gobernadores y consejos legislativos el 1 de noviembre y las elecciones son el 16 y la campaña dura hasta el 13 de diciembre, pues bueno, después de pasado ese periodo pues vendrán lo que tiene que ver con las alcaldías y con los consejos municipales. Entonces, bueno, esto es una demostración más que le da a Venezuela, una demostración más que la democracia socialista está dándole al mundo, pues. Las grandes empresas de comunicación internacional dicen que aquí en Venezuela no hay una democracia, y desde que el presidente Chávez es presidente se han suscitado en Venezuela 16 procesos electorales, de los cuales 15 ha ganado la revolución, ha ganado el presidente Chávez. Entonces, por eso es que cada vez más se cae el discurso de la oposición, cada vez más la oposición queda más al descubierto ante la opinión internacional, porque bueno, son demostraciones que nosotros pues hemos venido dando como democracia socialista, que es lo que quiere construir el presidente Chávez. Por aquí tenemos un mensaje que nos dice: buenas noches, full sintonía desde Tadea. Quisiera saber cómo hace uno para sacar una línea blanca en módicas cuotas. Son de bajos recursos. Me imagino que el que hace la pregunta es de bajos recursos. Bueno, fíjese, la modalidad de mi casa bien equipada, en algunos casos, no sé, aquí en Jáuregui se ha hecho el trámite a través de algunos consejos comunales, no de todos los consejos comunales. En otros casos, las personas que tienen cuenta nómina en el Banco de Venezuela o en el Banco Bicentenario pueden acceder a los créditos de mi casa bien equipada. Y otra modalidad, como han llegado los de mi casa bien equipada, pero ha sido de contado, es a través de las alcaldías. También en el caso de los abastos bicentenarios, por ejemplo, el abasto bicentenario que hay en San Cristóbal, lo que antes se denominaba CADA, también ahí venden línea blanca, pero son a contado, son por supuesto precios módicos, tomando la palabra del camarada o la camarada que nos envía el mensaje desde Tadea, y que bueno, sería cuestión de que se averiguara si próximamente la alcaldía va a realizar otras jornadas de mi casa bien equipada, pero en esos casos son de contado, y la modalidad de los consejos comunales, que pues ahí sí desconocemos también cómo ha sido eso. Y si la persona que nos escribe tiene cuenta nómina por el Banco de Venezuela o Banco Bicentenario, o cobra alguna pensión, algún familiar, pues lo pueden tramitar a través de esa vía. Bueno, esa es la información que nosotros conocemos en cuanto a la pregunta que nos hacen por mensaje de texto, pero no tenemos la información oficial. Entonces, bueno, continuando con este tema que veníamos nosotros, el presidente Chávez pues ha orientado de que
de que este nuevo periodo, el comandante Chávez siempre preocupado por la gestión de gobierno, siempre preocupado por su gestión, ha lanzado que, bueno, él reconoce que la revolución en algunos casos no ha sido tan eficaz con algunos proyectos porque no se le ha hecho seguimiento. Y él ha instruido y de hecho ya modificó lo que era el Ministerio del Despacho de la Presidencia, ahora se llama Ministerio del Despacho y Seguimiento de políticas públicas, o el seguimiento y control de las políticas públicas a todos los niveles. Ese ministerio se va a encargar de hacer seguimiento a las políticas públicas nacionales, regionales y municipales. Porque bueno, una de las cosas que todos a veces sabemos, que muchas veces el presidente, y en la totalidad de las veces, el presidente tiene la muy buena intención de hacer algún proyecto, de hacer alguna política pública que beneficie al pueblo, y bueno, por todas esas cosas que a veces arrastramos de muchas cosas, de la Cuarta República, de la cultura de la gente que todavía en algunas cosas no ha madurado lo suficiente, se desvían las cosas o no se hacen en el término que deberían hacerse o no se hacen en las condiciones que deberían hacerse, y el presidente Chávez está mandando ahora a que nosotros pues avancemos hacia esa, como él lo llamaba, como una vigilancia, o como él lo llamaba en la Fuerza Armada, que tienen una inspectoría. Y que él ponía el ejemplo que si en un cuartel se chequea cómo están comiendo los soldados, cómo están los dormitorios, cómo están los uniformes, cómo está el orden cerrado, y si ese cuartel o ese pelotón no pasa esa prueba, pues ese comandante es removido. Entonces el presidente Chávez plantea eso porque él mismo dice que han habido funcionarios en algunas instancias del gobierno que han cometido errores y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años se encuentran en un cargo mejor. Entonces, bueno, precisamente ese ministerio viene para dar al traste con esa situación. Entonces, en ese contexto de la eficacia revolucionaria, de la eficacia, como decía el Che, la eficiencia no debe ir reñida con la revolución, nosotros queremos compartir con ustedes el artículo del día de hoy de Un grano de maíz, escrito por el camarada Toby Valderrama. Entonces el título comienza con una pregunta: ¿es la eficacia socialista eficaz? Viernes 19 de octubre del 2012. En los últimos días se habla mucho de eficacia. Está de moda. Hasta un ministerio se formó con ese fin. Son oportunas algunas reflexiones. La eficacia no es un concepto eterno, desligado de una época, de una clase ni del sistema social. Para el Libertador, por ejemplo, la revolución sería eficaz en la medida en que se expulsaran a los españoles. Para los españoles sería todo lo contrario. Para los gringos, un gobierno eficaz en Venezuela sería el que le enviara petróleo a precios viles, sumiso a sus dictados, lo demás les importa nada. Siendo así, debemos pensar cuáles serían los parámetros de nuestra eficacia en plena revolución bolivariana. Veamos. El primer índice de la eficacia serían las acciones, las obras que permitan que exista la revolución. Esto supone la protección del liderazgo de Chávez. Un gobierno eficaz sería entonces el que permita a la revolución permanecer. El segundo indicador de eficacia sería un pueblo capacitado para comprender a la revolución, tener un sistema de evaluación capaz de discernir entre lo trivial y lo importante, de dar valor a los cambios trascendentes, estratégicos y de saber entender las dificultades transitorias. La eficacia sería entonces las medidas, las obras, las explicaciones que eduquen al pueblo para evaluar decisiones basadas en lo trascendente y no en lo circunstancial. No pensar así sobre la eficacia sería avalar que se tomen decisiones contrarias a la revolución, porque hay un hueco en la calle. Garantizados los dos indicadores anteriores, se puede pasar a otros más superficiales.
a las fallas de la gestión pequeña, la que no debería decidir el futuro de una sociedad, las que tienen su origen en grandes fallas estructurales e ideológicas, por ejemplo, la basura, los apagones, las pifias en los ministerios y mil errores más. Estas carencias no se podrán resolver, ni habrá ministerio que valga si no se organiza de verdad al pueblo humilde, si no se construye un tejido social que vaya más allá de la distribución de recursos y se funde en lo espiritual, algo así como los comités terrestreados con Chávez, transformados en comités terrestreados con la revolución. Este tejido social junto al Partido de la Revolución serán los garantes de las soluciones a estos problemas menores, de ejercer su seguimiento. Solo así, con la masa incorporada a la acción de seguimiento de Contraloría, esta será efectiva. Todo lo anterior sería inútil sin una poderosa conciencia del deber social. Pretender arreglar las ineficacias en la superficie, en su manifestación visible, sin ir a los cambios profundos en la sociedad, es un desperdicio de la fuerza revolucionaria. Pretender, por ejemplo, acabar con los vicios del burocratismo, sin un gran cambio en los valores, en la conciencia, en las relaciones de propiedad, sin la participación activa de los humildes, de la clase obrera encontrada con su papel histórico, desprendida del economicismo, es una dilapidación del poder revolucionario. Con Chávez, más eficacia, con más socialismo. Entonces, bueno, fíjense, aquí nosotros tenemos una orientación, una alerta que nos hace este camarada del grano de maíz, Toby Valderrama, donde dice que nosotros, y lo decía también el Libertador, ¿no? Las gangrenas no se curan con paliativos. Entonces, bueno, fíjense, nosotros tenemos la necesidad de ir a lo estratégico, como él lo llama, ir a lo trascendental, no mirar lo menos importante, darle el valor o darle la justa dimensión a cada cosa. Entonces él llama pues de que nosotros no lograremos hacer los cambios que hay que hacer la profundización de la revolución como hay que hacerla, en la eficacia, en la solución de los problemas a tiempo de la comunidad, si nosotros no logramos transformarnos en los valores, si no logramos tener conciencia del deber social. ¿Y qué quiere decir esto, camaradas que nos escuchan a esta hora por esta televisora jaureguina? Nosotros vemos que bueno, nosotros venimos arrastrando una serie de cosas, pero que tenemos que cambiar. Y la conciencia del deber social, precisamente, se introduce ese término o se aplica ese término para la necesidad de que nosotros, como seres humanos, desde la historia de la humanidad, el ser humano ha vivido en comunidad, el ser humano ha vivido en sociedad. Por tanto, nosotros tenemos que tener conciencia del deber social, saber qué papel jugamos nosotros en esa sociedad, saber cuál es nuestra responsabilidad ante la sociedad y cumplirla, porque muchas veces nosotros, por desconocimiento del deber social o por no cumplir o no tener la conciencia del deber social, cometemos actos que perjudican o no llamémoslo así, que impactan positivo o negativamente a la comunidad. Por ejemplo, si alguien que tenga un vehículo que su vehículo tenga muchísimo volumen y pasa a las 3, 4 de la mañana con ese vehículo a todo volumen, está afectando a una colectividad que está descansando seguramente. Entonces así debe aplicarse para todo. Tenemos que saber que nosotros no estamos solos en estos espacios, que vivimos con vecinos, que vivimos con amigos, que vivimos con familiares, y que por tanto todas nuestras acciones deben ir encaminadas al beneficio del colectivo, porque como lo decíamos y el ejemplo que poníamos hace un rato, con una acción que hagamos negativa estamos impactando negativamente al colectivo, pero también con acciones positivas que hagamos estamos impactando positivamente al colectivo. Este escrito y esta orientación de este camarada, que recomiendo leer, todos los días sale un artículo
lo pueden conseguir en internet, en algunos diarios de circulación también está, por ejemplo en el diario Vea. Entonces, bueno, fíjese, otro llamado que nos hace el camarada Toby. Si dejamos la tarea de la eficacia revolucionaria, de que las obras se cumplan, de que se cumplan los proyectos solamente como tarea de un ministerio, seguramente será muy difícil para el ministerio corregir esa situación. Pero si nosotros, entre todos, entre la comunidad organizada, aplicando la Contraloría Social, vigilando antes, durante y después, si nosotros entre todos organizados hacemos eso, seguramente empezaremos a tener mejores resultados. Y eso pues ha sido el llamado de todo esto que se ha venido haciendo con la revolución, que es el llamado a seguir nosotros organizándonos, seguir transformando a la sociedad, buscando el bien común. Eso es lo que plantea el socialismo, más allá de toda esa sarta de mentiras que dicen a través de las televisoras privadas, de toda esa que dicen algunos medios de comunicación, llámese prensa, llámese radio, llámese internet, llámese el Twitter, y que a veces nos atacan mucho, y que a veces nuestro pueblo, por alguna razón, por alguna cuestión o porque crea que el que le está hablando con sinceridad, cae en esos juegos de la oposición, en decir que el socialismo lo que viene es a quitarle a la gente lo que a la gente le corresponde, y eso es totalmente falso. Y lo puede decir todo el tiempo que ha ocurrido de la revolución, que a nadie le han quitado lo que con su esfuerzo ha logrado. Por el contrario, más bien esta revolución ha creado mecanismos de créditos agrícolas, de ayuda a las familias más desfavorecidas, de construcción de vivienda, de subsidio de vivienda, en muchos casos el subsidio total a la vivienda. Entonces una serie de políticas integrales que lo que vienen es a rescatar al pueblo, no vienen a quitarle al pueblo. El que sí le quita las cosas al pueblo es el capitalismo. Porque el capitalismo tiene una lógica que es la mayor ganancia con la menor inversión posible. Entonces, basado en esa lógica, el capitalismo es el que expropia a la gente de lo que a la gente le pertenece. ¿Y cómo lo expropia? Bueno, cuando hay salud privada, que todo el pueblo no puede acceder a la salud, ya te está quitando el derecho a recibir salud gratuita y de calidad. Cuando se privatiza la educación, bueno, el capitalismo te está privando de la posibilidad de que tengas educación de calidad y gratuita. Cuando el capitalismo convierte el tema de la vivienda en un negocio, te está quitando la posibilidad de que tengas vivienda digna, de que tengas salud, de que tengas educación, de que tengas un vehículo, de que tengas cualquier cosa. Entonces, es el capitalismo el que termina expropiándole a la gente, pero como es poderoso, como tiene las televisoras a su servicio, como tiene toda una plataforma que viene de afuera, industrial, militar, en contra de lo que aquí se está haciendo, pues bueno, se dicen tantas cosas que posiblemente muchas personas de manera incauta terminan creyéndose esos cuentos. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer, como siempre le hemos dicho a nuestro pueblo, y hasta si en este momento hay alguien de la oposición que nos escuche, evalúe la tragedia por la que está pasando el Táchira con el gobernador Pérez Vivas. Evalúe sinceramente, con la conciencia, así como nosotros aquí como revolucionarios y siempre con el ejemplo del presidente Chávez, que reconoce los errores del gobierno, que reconoce la falla, que reconoce algunas debilidades. Nosotros aquí estamos en la misma situación, reconociendo que hay errores y que hay que construir, porque eso es como cuando uno a la pareja le hace alguna crítica, pero es para que eso no siga ocurriendo, y nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros seguir corrigiendo toda esa situación. Por aquí nos envían un mensaje que dice: hermano, desde el estado Carabobo, full sintonía desde la televisora comunitaria de Miranda. Bueno, ahí sí me agarra de sorpresa este mensaje. Bueno, vamos al corte, y ahora pues al corte daremos respuesta a este mensaje que nos dicen que nos están viendo desde el estado Carabobo. Entonces vamos al corte y en un momento estaremos con ustedes.
Allá está el cerro de Macanao, hijo. ¿Lo ves? Sí, abuelito. Forma parte del Parque Nacional Laguna de la Restinga. ¿Oyes el mar? Su fuerza hizo que se alentara la lucha por nuestra independencia. Así como el billete de 20 bolívares, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Jaureguina, televisión comunitaria. Importadora Santo Cristo les espera en sus dos direcciones, frente al Casino Militar y diagonal a la Plaza Sucre en La Grita, atendido por sus propietarios. Todo lo relacionado en línea blanca y marrón, colchones, congeladores, ventiladores, camas matrimoniales e individuales, cocinas, neveras, lavadoras, plasmas, juegos de cuarto, juegos de comedor, sillas, equipos de sonido, muebles y mucho más. Importadora Santo Cristo les espera. Aquí en esta laguna de Santo Cristo termina nuestro paseo por el Parque Nacional Sierra Nevada. Abuela, ¿aquí anduvo Simón Bolívar? Sí, por estos páramos y estas cumbres trazó Bolívar la ruta de la campaña del sur. Así como el billete de 50 bolívares, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Suavecita, suavecita. Y siento la aguja, oye. Eso me tocaba a mí desde yo que estaba de 13 años, aprendí a inyectar, porque eso cuando eso fue que siguieron viniendo las inyecciones. Entonces la gente no sabía inyectar, tenían que venir de California hasta aquí a venirse a mandar a inyectar porque no había nadie casi que pusiera inyección. Tras las huellas de mi tierra, por Jaureguina Televisión. Bueno, continuamos aquí en su programa Revolucionando. Por aquí tenemos el mensaje que nos envían dice hermano, desde el estado Carabobo, full sintonía desde la televisora comunitaria Miranda. Este mensaje lo envía, bueno, y le enviamos de aquí, desde la televisora Jaureguina TV. Un saludo al camarada Ángel Flores, que bueno, siempre está en sintonía, ya que a través del Justin se pega a la señal. Y bueno, ya me comenta aquí el camarada Bendaño que ya lo está haciendo de manera más seguida. Por aquí tenemos otro mensaje que nos envía una persona que dice: buenas noches, pero el gobierno va a expropiar a Pexico. ¿Ustedes creen que el gobierno la saque adelante y pagarnos
6.000 bolívares mensual, reconozcan también. Bueno, mire, el camarada que envía este mensaje, nosotros de que conozcamos alguna medida que haya tomado el gobierno de expropiar esa empresa, no la conocemos. Posiblemente esto sea más de lo que nosotros hemos hablado aquí, que es una campaña sistemática, mediática de descrédito. Y pues posiblemente en función de seguir generando pues en la colectividad alguna incertidumbre o seguir generando en la colectividad algún temor, pues que generan este tipo de matrices de opinión. Pero lo que sí nosotros creemos es que, y lo ha hecho directamente el presidente Chávez, no lo está haciendo o no lo estoy haciendo yo aquí porque a mí se me ocurre, lo hemos escuchado al presidente Chávez, cuando el presidente Chávez le ha hecho un llamado al empresariado serio a que ayudemos a construir este país. Y cuando se está planteando aquí en Venezuela la recuperación de la economía y la construcción del socialismo, se está planteando en controlar los destinos de los grandes medios de producción o de los medios de producción estratégicos, llámese el petróleo, o llámese el aluminio, o llámese el hierro, que sí son las empresas que la Cuarta República en su último gobierno, el de Rafael Caldera, y ministro de Cordiplan, Teodoro Pekov, privatizaron todo, privatizaron la Lacan TV, privatizaron al aluminio, lo que se llama Alcasa, Benalum, privatizaron el sector del hierro, privatizaron Sidor, privatizaron Sidetur y toda esa empresa aguas abajo, llamémoslo así, de la producción del hierro. Entonces, bueno, un pueblo que no controle los medios de producción estratégicos, pues va a estar de rodillas o va a estar sujeto a lo que de afuera le digan. Y nosotros pues hemos venido, y el presidente Chávez lo planteó como programa de gobierno 2013-2019, la soberanía agroalimentaria, la soberanía de los recursos naturales, la soberanía de los recursos estratégicos en manos de los venezolanos, para el servicio de los venezolanos. Entonces una empresa como PepsiCo, que nadie desconoce, que ha tenido un crecimiento y que muchas familias dependen de esa empresa, y que muchas cosas de la economía del Jáuregui, del cobre, de Ceboruco, de las mesas, de la fría, se mueven en torno a esa empresa. Nadie desconoce eso, y son empresas que están trabajando, que se mantengan trabajando, pero eso sí, apegados al mandato constitucional, apegados al respeto hacia los trabajadores, apegados a la nueva ley orgánica de los trabajadores, que seguramente lo beneficia a usted, amigo que nos escribe, amigo o amiga que nos escribe este mensaje, que a lo mejor porque le dijeron que el gobierno quiere expropiar esa empresa, cosa que nosotros decimos que es falsa, porque no es una empresa estratégica. Lo que ahí se produce, aunque es un producto alimenticio, pues no es un producto de lo que se denomina la cesta básica alimentaria. Y el presidente Chávez, como lo decíamos hace un momento, ha hecho un llamado al empresariado serio, al empresariado que quiera construir esta patria, a que se incluyan, porque como él mismo lo ha dicho, en el socialismo del siglo XXI, todos aquellos empresarios con mentalidad nacionalista, con mentalidad de emprender, son bienvenidos también aquí, porque también de ellos necesitamos. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente hay algunos compatriotas pues que se dan a la tarea de generar estas matrices de opinión, y otros compatriotas de nuestra, digamos, que militan en nuestras filas de la revolución, que a lo mejor no son capaces a veces, con el argumento claro, consciente, de dar respuesta a las solicitudes que nuestro pueblo hace. Entonces, al compañero que escribe esto, de verdad que usted no debe tener ningún temor. Y si usted más bien revisara, lo invitamos a eso, a que revise las cifras de esa empresa, o lo que era esa empresa a los inicios, antes de que Chávez estuviera en el gobierno, y después que Chávez está en el gobierno, ¿cómo le ha ido a esa empresa? Sería interesante, compatriota, que nos escribe ese mensaje, y que lo aceptamos con toda la humildad, que lo aceptamos con todo el respeto, porque aunque usted está haciendo o tiene una apreciación equivocada de alguna realidad, pero sin embargo le queremos dar la respuesta, y bueno, y para eso precisamente nosotros estamos aquí.
para transmitir, para compartir, y que muchas veces eso nos permite a nosotros enrumbar al programa en cosas que la comunidad así lo desee. Entonces, yo creo que no debe haber ningún temor en este caso. Aquí el empresario que está haciendo las cosas bien, el empresario que está cumpliendo con la ley, el empresario que está sacando adelante este país, no tiene ningún problema en la Venezuela socialista de Chávez. Ahora, hay empresarios que no les gusta pagarle a los trabajadores lo que les corresponde. Hay empresarios que para no hacerse cargo, o cómo sería la palabra, para no saldar algunas deudas o para no saldar algunos compromisos, prefieren tirar empresas a la quiebra para no pagar las deudas, no pagarle a los trabajadores, evadir impuestos, y muchas veces uno ve que crean otra empresa con otro nombre y es la misma empresa. Entonces ese tipo de empresariado es el que no se permite, y el amigo que nos escribe este mensaje también debe reconocer que antes de que se aprobara la ley del trabajo, o antes de que la revolución empezara a ejercer presión sobre los empresarios para que cumplieran con los trabajadores, esta empresa tenía tercerizado a casi todo su personal. ¿Y por qué los tercerizan? Bueno, porque el hecho de que tercerice, la ley contempla que después de cierta cantidad de trabajadores tiene que tener transporte, después de cierta cantidad de trabajadores tenía que cumplir con el bono alimenticio, que hoy eso cambió, que ahora es a partir de un trabajador, otras cosas que la ley incorporó, y entre eso que está eliminando la tercerización. Entonces, el amigo que tiene el temor de que el gobierno está expropiando empresas y que posiblemente expropia Pexico, sin embargo, le recomiendo, si es trabajador, debería preocuparse por aquellos compañeros que están tercerizados en esa empresa que aún no han sido incorporados a la nómina. Eso sí es una preocupación, porque detrás de cada trabajador que no esté incorporado a una nómina o que no tenga una estabilidad laboral, bueno, ahí sí hay una familia detrás, hay unos hijos detrás, hay unos hermanos detrás, hay unos padres detrás de cada trabajador. Entonces, bueno, fíjese, es el llamado a que siempre pongamos las cosas en su justa dimensión. Entonces, bueno, así como usted se preocupa que el gobierno va a expropiar, también le recomendamos que se preocupe por aquellos compañeros que aún no les han dado la estabilidad laboral que por ley se obliga, y que las empresas tienen hasta el 1 de mayo del año 2013 para adecuar a ese proceso. Deben eliminarse las tercerizaciones, porque la tercerización lo que se convirtió fue en otro mecanismo más para explotar a los trabajadores. Entonces ya la empresa se desentendía de los trabajadores porque la empresa ponía un intermediario. La empresa le cancelaba al intermediario y el intermediario se encargaba de explotar más al trabajador. Eso lo está eliminando la revolución. Entonces, los empresarios que quieran trabajar en Venezuela bajo esas condiciones de respeto laboral, de respeto al derecho de los trabajadores, de emprender, del pago de impuestos, aquí no va a tener ningún inconveniente. Lo que pasa es que mucho empresariado, muchos empresarios, no todos, porque también hay que reconocer que hay empresarios que han hecho una labor, bueno, que sería difícil desconocer. No les gustaba pagarle lo justo a los trabajadores, no les gustaba pagarle las prestaciones a los trabajadores. Eso es otra cosa. La ley orgánica del trabajo le está reconociendo a los trabajadores lo que se había perdido de las prestaciones, lo acumulativo de las prestaciones sociales. Entonces, es bueno que revisemos todo, compatriota que envía ese mensaje. No nos debemos llevar solamente por lo que dice fulanito, o lo que dice tal o cual televisora, o lo que dice tal o cual locutor de tal emisora. No. Seamos en esto críticos, analíticos, y por supuesto que nosotros estamos conscientes de que todos los procesos que dirigen los seres humanos están sujetos a errores, porque yo no conozco ningún ser humano que sea perfecto. Entonces, por tanto, cualquier ser humano que pongamos a dirigir cualquier proceso estará sujeto también a debilidades, porque bueno, los seres humanos cometemos errores. Pero también es justo reconocer las cosas. Es justo que, así como usted teme de que el gobierno pueda hacer algo, también sería justo que usted revisara desde cuándo esos salarios en esa empresa empezaron a pagarse con dignidad. Porque yo conozco de casos de gente que tuvo que retirarse en algún momento de esa empresa porque no pagaban lo digno o lo justo que le correspondía a un trabajador. Entonces son cosas que, bueno, ahí están a la luz.
ahí están para que las revisemos, ahí están para que las discutamos y sin ningún temor, sin que se ruborice nadie con las cosas que aquí estamos diciendo. Por aquí tenemos otro mensaje. Buenas noches, camarada. Es para saber si las personas después de 50 años no tienen derecho al trabajo. Gracias. No, sí, mire, camarada, todas las personas tienen derecho al trabajo, así sea una persona que ya esté cobrando su pensión del Seguro Social, en el caso de las damas que son 55 años, y en el caso de los caballeros, adultos mayores que son 60 años, si la persona quiere trabajar no se le puede excluir de ninguna participación. Recordemos que esto es un proceso que ha venido incluyendo a la gente y precisamente la ley del trabajo viene a protegernos a todos. Entonces una persona que tenga 50 años no debe ser excluida. Entonces ahí volvemos al tema que compartíamos hace un momento con el mensaje que nos envía alguien de que van a expropiar Pexico. Bueno, ahí está, pues. A lo mejor no es esta empresa, ¿no? Lo que quiero decir, pero sí hay empresas que siguen excluyendo a la gente. He escuchado denuncias, sería cuestión de averiguar también, porque me las han dicho, las denuncias me las han hecho en la calle y no tengo algo que sea por escrito que fundamente, pero sin embargo quiero comentarlos con ustedes. Me han dicho que como ahora la ley del trabajo prevé que las madres deben tener un reposo prenatal y postnatal que existía en la ley anterior, pero que ahora fue prolongado el periodo, también para lo que tiene que ver con la lactancia materna, le dan a la madre, en el caso de que el niño esté en el mismo lugar del trabajo, le dan a la madre media hora, pero dado el caso de que el niño esté fuera, le dan una hora o a 2 horas diarias, no recuerdo ahorita el dato exacto. Me han dicho que se ha convertido en una práctica, vuelvo y digo, es un comentario que he escuchado en varios, se lo he escuchado a 3 personas, que en la empresa Pexico, que este compatriota del mensaje anterior, que está preocupado si el gobierno la expropia o no, están aplicando o se ha convertido en una práctica que aquellas muchachas jóvenes que estén fértiles no les están dando trabajo por el reconocimiento a la mujer. Entonces, bueno, son cosas que si están ocurriendo, bueno, hay que denunciarlas. Si es cierto que están ocurriendo, hay que denunciarlas, porque bueno, no se puede excluir a nadie. Entonces, me han dicho que tienen a una doctora en esa empresa que revisa y le exige a una mujer joven que tiene que estar esterilizada, o sea, que es una mujer infértil para poderle dar trabajo, como una manera de garantizar la empresa de que esa mujer, después que esté ahí en el trabajo, no va a parir, ni va a necesitar permiso prenatal, ni va a necesitar permiso postnatal, o va a necesitar las horas de lactancia materna, ni va a tener la inamovilidad después que tenga a su hijo. Entonces, fíjese, son cosas que hay que también revisar, porque como dice por ahí el dicho, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Entonces, es bueno que ese camarada que escribe que se ganan 6 millones de bolívares, bueno, si revise si eso ha sido una conducta desde los inicios de la empresa. Es bueno que revise también la cifra de cómo le ha ido a la empresa en el gobierno de Chávez. Porque todos los empresarios dicen lo mismo, que el gobierno de Chávez nos está arruinando, que yo no sé qué, entonces uno cada día pasa